Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a la capacitación denominada Salidas Anticipadas al Proceso Penal. Saludamos la presencia de la Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, doctora Rosy Jiménez, directora de la Escuela Defensorial, magíster Tania Torres, directora provincial de la Defensoría Pública de Esmeraldas, doctora Mariana Verduga Álvarez, juez penal de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, magíster Walter Patricio Caicedo, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, compañeras y compañeros defensores públicos, abogados, funcionarios y estudiantes de los consultorios jurídicos gratuitos. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Las salidas anticipadas al proceso penal o formas de terminación anticipada son instrumentos previstos en nuestra ley penal COIP, Código Orgánico Integral Penal, que permiten, por una parte, simplificar las etapas del proceso, descongestionar a la administración de justicia, pero también lograr que la reparación integral en beneficio de las víctimas sea más rápida y efectiva. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos a la doctora Mariana Verduga Álvarez, directora provincial de la Defensoría Pública de Esmeraldas. Adelante, doctora. ¿Está apagado el micrófono, doctor? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Doctora Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública. Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. Estimado doctor Walter Caicedo Merizalde, juez penal de la Corte de Cuenca, de la Corte de Esmeraldas, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de Defensoría Pública, compañeras y compañeros defensores públicos y también a los abogados, funcionarios y estudiantes de los consultorios jurídicos gratuitos y las demás personas que han tenido la bondad de conectarse a un evento muy importante. Primero, agradecer la presencia de todos ustedes, empezando por nuestro facilitador y capacitador, el doctor Walter Patricio Caicedo Merizalde, profesional de elevado conocimiento, así como solvencia moral y profesional, quien nos va a facilitar y nos va a permitir
un acercamiento con el tema que nos ocupa en este momento, que son las salidas anticipadas al proceso penal, como parte del cumplimiento del compromiso que tiene Defensoría Pública interno y también a nivel externo con la comunidad que nos sigue y que también tiene que ver con la administración de justicia. Muchísimas gracias, doctor Caicedo, y gracias a todos los presentes. Escuchemos con atención porque son temas que involucran a nuestro continuo trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, estimada doctora. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la doctora Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Bienvenida, doctora. Ya. Muchísimas gracias. Queridos compañeros, estimados defensores públicos, de señores directores provinciales que veo por aquí reunidos también, estimada Tania, Marianita, el magíster Walter Caicedo que nos acompaña, laboratorios jurídicos gratuitos, muchos de los jóvenes que están atentos a las capacitaciones de la Defensoría Pública. A nombre del doctor Ángel Torres Machuca, hago llegar nuestro respeto y agradecimiento a participar en este evento sobre un tema importante, como lo decía nuestra directora provincial de Esmeraldas, en una de las líneas de servicio en la que más se trabaja en el área misional de la Defensoría Pública, ya que constituye prácticamente el 50% de las atenciones que brindamos a nuestros usuarios, que es el área penal. Como hemos podido apreciar, nos estamos acostumbrando a creer que los problemas delictivos de la sociedad se resuelven con la prisión de los presuntos infractores o infractores, siempre desde la cultura del litigio, y que la única manera de reformar ciertas conductas antisociales es encerrando a las personas, lo que se agrava cuando los conflictos involucran a los adolescentes, que es una problemática muy especial. Sin que medie un estudio serio del entorno social, la falta de políticas públicas, la prevención sobre las causas que influyen en el cometimiento de los delitos, que pueden pasar por temas antropológicos, pues necesidades vitales, desempleo, psicopatías, incluso patologías. En el sistema del procedimiento penal, no todos los casos deben llegar a juicio. Pueden generar una serie de acuerdos entre las partes, como el acuerdo reparatorio. Cuando no se llega a un juicio, hay que buscar asegurar la reparación del daño, a fin de dar más certeza a la víctima, sobre todo en los casos de orden patrimonial, para efecto de que le repare de forma efectiva y en el menor tiempo posible. Esto ayuda, sin duda, a descongestionar la justicia penal, abaratar los costos de organización y procedimiento del sistema penal. La lógica del sistema ha cambiado. El objetivo es desahogar todas las etapas procesales y tener una atención para aquellos casos más delicados, los más graves, los que generan a la víctima y a la sociedad, en este caso, incluso impunidad. Se trata de un cambio de fondo, de un cambio de cultura jurídica, que tiene que ver con la representación del objeto del proceso. Creo que es tan importante que en ella se juegue el éxito y el fracaso de los mecanismos alternos. Los invitamos, compañeros, a ser parte de este cambio, a activar las salidas anticipadas del proceso penal, aprovechando el conocimiento y la experiencia del doctor Walter Caicedo, nuestro juez del día de hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que las personas que se encuentren participando de esta capacitación de manera virtual pueden realizar preguntas al expositor a través del chat de Zoom, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición. Saludamos y damos la bienvenida al magíster Walter Patricio Caicedo Merizalde,
juez penal de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, facilitador de la capacitación del día de hoy, denominada Salidas Anticipadas al Proceso Penal. El magíster Walter Patricio Caicedo Merizalde es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Internacional del Ecuador, doctor en Jurisprudencia y abogado por la Universidad Internacional del Ecuador, especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. En la actualidad se desempeña como juez penal de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Recibimos al magíster Walter Patricio Caicedo Merizalde, quien tendrá 60 minutos para la capacitación sobre el tema Salidas Anticipadas al Proceso Penal. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, distinguidas autoridades de la Defensoría Pública como de la Escuela Defensorial. Asimismo, reciban un cordial saludo de mi parte, los funcionarios de la Defensoría Pública, abogados, estudiantes, personal de otros estudios jurídicos que se han conectado el día de hoy para esta capacitación sobre la salida anticipada al proceso penal. Para mí constituye un verdadero honor dirigirme a ustedes para que podamos conversar, aprender y reaprender sobre un tema tan interesante que si yo lo reviso únicamente desde una búsqueda del Código Orgánico Integral Penal o una búsqueda general en Internet, podría considerar que al hablar sobre estas salidas anticipadas al proceso penal, únicamente podría centrarme en hablar en la conciliación o hablar en algún procedimiento abreviado seguramente. Sin embargo, al estar dirigida esta capacitación a abogados, especialmente de la Defensoría Pública, que son abogados altamente capacitados en la defensa especialmente penal en el país, he considerado necesario abarcar de manera general otros aspectos muy importantes que les van a servir para una defensa, topando de esta manera varias instituciones que están en el Código Orgánico Integral Penal y que significan a la larga una terminación anticipada del proceso penal. Habrán otras que las vamos a pasar muy brevemente, pero he considerado que todas tienen una singular importancia. Voy a compartir pantalla para que empecemos inmediatamente con estos temas. Listo. Déjenme quitarle estas barritas que de alguna manera no me dejan ver bien. Ya, voy a comenzar hablando sobre alguna comparación de terminaciones anticipadas de proceso, en este caso de Perú, donde, claro, existen varias, pero voy a centrarme comentando sobre lo que es una terminación anticipada o una conclusión anticipada. Esto con la finalidad de que se pueda identificar algunas diferencias que existen en otros países y que he considerado que aquí en el Ecuador todavía no las tenemos. Al momento que podemos referirnos a una terminación anticipada, hablamos de procedimientos especiales, que es lo que en nuestro país se ha implementado como a través de los procedimientos abreviados o a través del procedimiento directo. Cuando hablamos de una conclusión anticipada que existe en Perú, hablamos de un juicio oral especial, porque esta conclusión anticipada se da especialmente cuando ya nos encontramos en una etapa de juicio y en una audiencia de juzgamiento donde implica el reconocimiento de los cargos como la aceptación de una pena, dictándose directamente la sentencia. Y como beneficio se aplica una reducción de pena. De alguna manera en nuestro país hemos agarrado algo de uno de lo otro, pero lo hemos manejado exclusivamente como un procedimiento especial. Esto de los procedimientos especiales que vienen también a significar lo que significa una justicia negociada. Y cuando hablamos de justicia negociada, inmediatamente podemos pensar en el tipo de justicia que existe en Estados Unidos, donde actualmente el mayor porcentaje de los procesos penales no llegan a audiencias de juicio con jurados, sino que se quedan en una etapa que se la ha denominado una etapa donde se pide rebaja, que evitan llegar a este juicio y que está condicionada también a una
declaración de culpabilidad, que como podríamos observar, también reúne varios requisitos que deben ser analizados por el juez, y básicamente esos requisitos hemos visto que han sido adaptados a los procedimientos que existen en el Ecuador, como por ejemplo, para que una persona pida esta rebaja y realice una declaración de culpabilidad, tiene que estar totalmente inteligenciado sobre los cargos que se le están formulando, debe conocer en qué consiste esa negociación, cuáles son los derechos que estaría renunciando y cuál es la consecuencia y el beneficio, es decir, la pena, y cuál sería la reducción que se le pueda aplicar. Es conocido que en los Estados Unidos los fiscales tienen amplias competencias para estas negociaciones y que dependiendo del caso, inclusive el beneficio podría llegar a ser alguna delación, alguna facultad del fiscal para que no formule cargos, para que ni siquiera lo enjuicie o lo acuse, dependiendo del tipo de negociación y de información, sobre todo, que se pueda proporcionar para perseguir a los verdaderos culpables de ese delito, no solo a los autores materiales, sino a los autores intelectuales, o para que puedan perseguir un delito más fuerte que puede estar atrás de lo que se está investigando. Como les dije, este procedimiento tiene una serie de reglas que yo consideraría que son motivos de un pronunciamiento, inclusive por la Corte Constitucional en relación al procedimiento abreviado, donde ya nos empiezan a hablar no solo de que es necesario realizar unas preguntas al procesado, sino que nos habla de otra serie de derechos que el juez debe cerciorarse a profundidad antes de que se pueda sentenciar a una persona mediante un procedimiento abreviado. Pero cuando hablamos de justicia negociada, no todo es color de rosas, ya que se ha podido observar que han sucedido varias injusticias cuando se aplica solamente esta negociación. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Y Ecuador no se queda muy atrás. Cuando se aplica en demasía este tipo de procedimientos o de negociaciones, la Fiscalía empieza a actuar de una forma cómoda, donde entiende que de entrada ya va a terminar el proceso mediante un procedimiento especial. ¿Y eso qué hace? Hace que la investigación sea totalmente deficiente. Y lamentablemente eso a veces puede pasar también con los abogados defensores, donde simplemente se limitan a decirle al procesado que se puede acoger a una rebaja de pena sin ni siquiera investigar a fondo qué es lo que ha hecho Fiscalía en esa investigación o si es que existe algún mérito para pelear, inclusive alguna posible inocencia. He traído un ejemplo que es uno de los más conocidos sobre estas injusticias de las negociaciones en Estados Unidos, para que tengamos una idea de una señorita que era consumidora de drogas de crack y había sido ya condenada en 3 oportunidades por tenencia de esa droga para uso personal. Se recuperó, se incorporó al ejército, obtuvo un título profesional. Cuando sale del ejército, consiguió un buen empleo, pero después retomó este problema del consumo de las drogas y contrae matrimonio con un traficante de crack y comienza el consumo nuevamente. Más adelante fue arrestada junto con su esposo por vender crack. Fiscalía le propone a Sandra un pacto sobre admisión de culpabilidad que proveía una condena de 10 años de prisión, pero ella se negó a aceptarlo. Entonces, Fiscalía pidió que se aplicara el incremento obligatorio de la pena debido a sus antecedentes penales y en lugar de estar encarcelada quizás por 10 años, le han dado una sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Entonces, eso crea una especie de presión o chantaje para todas las personas que a través de sus defensas técnicas también a veces se someten a esta justicia negociada cuando realmente podrían ser inocentes. Y eso es algo que la defensa técnica tiene que estar pendiente y evitar a toda costa que suceda. En Colombia, una de las figuras más utilizadas de estas terminaciones anticipadas es la aceptación de imputación. Esto es, yo acepto los cargos que se me están formulando. Si me dicen que es un robo, le puedo decir que acepto los hechos fácticos, que es lo que se conoce. Sí, esto se lo conoce como una terminación anticipada, salida alterna, y los derechos
sobre todos a los que se están renunciando. Hablábamos también en el derecho estadounidense que implicaba un conocimiento de los derechos que se renuncian. Aquí en el país también podemos coincidir en que esta renuncia implica el derecho a un juicio oral, público, imparcial, contradictorio, concentrado, con inmediación de pruebas y sin dilaciones injustificadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro país, cuando nos sometemos o cuando se procesa a alguien mediante el procedimiento abreviado, no se actúa prueba. Lo que el fiscal presenta son los elementos que ha recabado durante la instrucción fiscal. Esos elementos no son sujetos a testimonios, a los interrogatorios, etc. Entonces se debe entender que se está renunciando a todo eso, pero siempre en contraprestación existe una rebaja de la pena. Visto esto como un contexto general, podemos acordar todos que la existencia de estos procedimientos especiales sirven para descongestionar fiscalía, juzgados, policías que realizan investigaciones, tiene como resultado un ahorro de tiempo y recursos, una simplificación de trámite, también disminuir el hacinamiento en las cárceles, y son parte del derecho penal premial o negociado, porque existen aparentes beneficios que se traducen especialmente en la rebaja de una pena. De esta forma nos preguntamos entonces cuándo termina anticipadamente el procedimiento. Termina siempre, para efectos de esta exposición, terminará siempre que no termina con una sentencia condenatoria o absolutoria. Todo lo que podamos hacer antes de llegar a ese estado del proceso debe ser tomado como una salida anticipada al proceso penal. Y ahí van a haber salidas negociadas, no negociadas y muchas otras que dependerán de la estrategia de defensa de los abogados. En manos de la Fiscalía, entonces, puede existir un archivo de la investigación previa, un dictamen abstentivo, la aplicación del principio de oportunidad y la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos. Ya cuando el proceso está formulado cargos y está en manos de un juez, las salidas podrían ser a través de un sobreseimiento, cuando aplica alguna de las causas de extinción del ejercicio de la acción, cuando en la audiencia preparatoria de juicio se identifique y se justifica alguna situación de procedibilidad, procedimiento, prejudicialidad, cuando también se aplica métodos alternativos de solución de conflictos o cuando hay aplicación de procedimientos especiales. Sobre el principio de oportunidad que estaba mencionado, este se encuentra desarrollado a partir del artículo 412 del COIP y es una facultad exclusivamente del fiscal, y así lo establece el artículo 444, numeral 13 del COIP. Y esta facultad del fiscal, ¿qué le permite? Le permite abstenerse de iniciar una investigación penal o cuando ya la ha iniciado, le permite desistir de la misma, con las observaciones que no proceden cuando se trata de infracciones sancionadas con penas privativas de libertad mayores a 5 años. Tampoco procede en los casos que se compromete gravemente el interés público y se vulneran intereses del Estado, en aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal, y de ahí en adelante en una serie de delitos que generalmente se encuentran distribuidos a través del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, relacionados a violaciones de derechos humanos, contra el Estado, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, violencia contra la mujer, tráfico de migrantes, delitos de odio, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra la libertad personal. Y no se podrá aplicar cuando la persona ya ha sido procesada previamente por otro delito que afecte el mismo bien jurídico protegido, que no es lo mismo el mismo delito. El bien jurídico protegido quiere decir no necesariamente robo, ¿sí? Puede ser un delito contra la propiedad que abarca mucho más allá del robo, puede ser un robo y un hurto. En esos casos el fiscal se vería imposibilitado de aplicar este principio de oportunidad. Les pregunto a todas las personas que en este auditorio están ejerciendo la profesión, es rarísima la vez que un fiscal aplica este principio de oportunidad. Si bien es cierto, es una facultad del fiscal, es obligación de la defensa estar ahí
pidiéndole, recomendándole y justificándole por qué sí podría someter un proceso a este principio de oportunidad. Tiene un procedimiento que está establecido en el artículo 413 del COIP, y si es una iniciativa fiscal debe pedírsela al juzgador, se convoca una audiencia, la víctima se contará con la víctima, aunque no es una obligación su presencia. Si el juzgador no está de acuerdo, enviará dentro de los 3 días siguientes en consulta al fiscal superior para que ratifique o revoque dicha decisión. Si la revoca, no se podrá solicitar nuevamente y otro fiscal continuará o iniciará la investigación. Si ratifica, se remitirá el actuado al juzgador para que declare la extinción del ejercicio de la acción penal. Esto no limita, perjudica ni excluye el derecho de la víctima para perseguir por la vía civil el reconocimiento de una reparación integral de los perjuicios derivados del acto. A manera de ejemplo, puedo decirles que Luis y Pedro son procesados por el delito de lesiones causadas por accidente de tránsito. En el transcurso de la instrucción, ellos alcanzan un acuerdo conciliatorio donde Luis asume la responsabilidad. El acuerdo consiste en el pago de $4,000 por parte de Luis, realizados al momento de suscribir el acuerdo en el centro de mediación, es decir, ya están pagados. Este acuerdo se pone en conocimiento del juez, que convoca una audiencia de conciliación. Cuando ya se va a señalar esta audiencia, solamente comparece Luis, quien pagó los $4,000, pero no compareció Pedro. Pedro ya recibió su dinero y no le importó continuar asistiendo a las demás fases. Por lo que Fiscalía consideró que esta presencia de la otra persona es fundamental para que a viva voz ratifique el acuerdo y que ha recibido el pago a satisfacción. Se vuelve a convocar y no comparece. En estos casos es donde se ha podido apreciar que Fiscalía solicita aplicar el principio de oportunidad y realmente la causa no acaba por una conciliación, sino que acaba porque el fiscal ha decidido desistir de lo que ya había iniciado. Sobre otra forma donde se puede terminar anticipadamente los procesos es cuando se da la extinción y prescripción del ejercicio de la acción penal. Esta extinción se da por amnistía, que conocemos que es un perdón de la pena, cuando son delitos del ejercicio privado de la acción a través de la renuncia libre o voluntaria de la víctima, cuando desiste o cuando hay una transacción, cuando hay acuerdos conciliatorios y se cumple integralmente lo acordado, cuando hay la muerte de la persona procesada o cuando se aplica la prescripción. De estos vamos a hablar únicamente sobre la prescripción, que está en el artículo 417 del COIP. Esta prescripción será declarada de oficio o a petición de parte y tiene básicamente las siguientes reglas. Se divide de la siguiente forma. Si no se ha iniciado la acción penal, es decir, solo se ha cometido el delito y no hay un juicio todavía, prescribe en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad prevista en el tipo penal, desde que el delito es cometido y nunca en menos de 5 años. Por ejemplo, el asesinato, según el artículo 140 del COIP, es reprimido con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años, por lo que prescribe después de 26 años desde que se cometió el asesinato, recordemos, y no se ha iniciado la acción penal. En ejercicio privado, en el plazo de 6 meses desde que se cometió el delito, y cuando es un delito continuado, se cuenta para la prescripción desde la fecha en que la conducta ha cesado. Cuando ya ha iniciado el proceso penal, ahí se cuenta de la misma manera. Desde el tiempo, que es el tiempo máximo de la pena de privación de libertad establecida en el tipo penal, pero ya no se cuenta desde que se cometió el delito, sino desde la fecha en que inicia la instrucción fiscal, ya sea en la flagrancia o a través de una formulación de cargo y nunca en menos de 5 años. Por ejemplo, ante un delito de receptación, el artículo 202 del COIP establece una pena de 6 meses a 2 años. Si la instrucción fiscal hubiese iniciado el 1 de septiembre del 2020, a la fecha han pasado 2 años, 14 días. Si bien ya ha pasado el máximo de la pena de ese tipo penal, que son 2 años, no procede porque nos dice la norma que nunca será antes de 5 años. Otro ejemplo, en el robo sin violencia, 189.2, que nos dice de 3 a 5 años de pena de cárcel. Si la instrucción inició el 1 de septiembre del 2017, a la fecha han transcurrido 5 años, 14 días, esa causa se encuentra prescrita.
En el ejercicio privado de la acción se produce transcurridos 2 años a partir de la presentación de la querella y estas prescripciones se interrumpen cuando previo a cumplirse ese plazo la persona se le inicia un proceso penal por otra infracción, lo cual puede corroborarse siempre con la impresión de búsqueda del sistema SAGET por nombre y con el número de cédula. De esa manera es que se puede justificar. Datos importantes. Sobre la prescripción, no hay que confundir la prescripción de la acción con la prescripción de la pena, que se encuentra en el artículo 75 del COIP. Sobre la prescripción de la pena, la Corte Constitucional, mediante sentencia 1120 CN 21, se pronunció sobre la proporcionalidad y la igualdad en la prescripción de la pena y declaró inconstitucional las palabras máximo y tipo penal del artículo 75.1 del COIP. Por lo tanto, en la prescripción de la pena, cuando alguien ya está sentenciado, prescriben en el tiempo de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia condenatoria más del 50%. Por ejemplo, si un delito es sancionado de 5 a 7 años, antes se cogía el máximo 7 años y de ahí se le sumaba el 50%. Ahora, si el delito es de 5 a 7 años y se le sentenció en 6, se le coge los 6 años de la sentencia y más el 50%. Adicionalmente, en sentencia 2344-19-EP/20, la Corte Constitucional establece la aplicación del principio de favorabilidad en relación a la determinación de la prescripción y determina que el principio de favorabilidad reconocido en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución, no se encuentra limitado a cuestiones sustantivas, sino que también está relacionado con aspectos procesales y de ejecución. Continuamos. Me sale una nota que dice su función de compartir pantalla está en pausa. Quisiera saber si hay algún problema por eso o continúo. No, doctor, puede nomás continuar porque sí se Ya, perfecto. Ya, sobre el archivo de la investigación previa que está a partir del artículo 586 del COIP, significa que el fiscal puede solicitar fundamentadamente el archivo de la investigación. Cuando excedido los plazos, que es, según el artículo 585 del COIP, 1 año en delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 5 años y 2 años en delitos sancionados con penas superiores a 5 años, cuando no se ha obtenido elementos suficientes para la formulación de cargos. Cuando el hecho investigado no constituye delito y cuando existe algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso. Muchas veces he podido observar que cuando se refieren a un obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso, se refieren los fiscales a la falta de colaboración del denunciante o la víctima en oportunidades cuando se le ha llamado a rendir la versión. Por algunas ocasiones se ha dispuesto que personal investigativo vaya al domicilio para constatar y no se ha acercado e inclusive suelen colocar que palabras textuales... Perdón que me interrumpa. ¿Sí? Usted, para ver la diapositiva actualizada, deberá salir nuevamente y volver a compartir. Ah, ya. Porque se quedó en la diapositiva datos importantes. Ah, ya, porque entonces es por eso la advertencia que me salía aquí. Ya. Ahí salí. Ahí me confirma, por favor. Perfecto, ahí está bien. Ya, entonces, les decía que muchas veces se fundamenta esto, Fiscalía, cuando inclusive ubica que la víctima le ha referido textualmente que no es su intención continuar con la investigación y que no va a asistir. Ahí se presenta un dilema, sin embargo, cuando Fiscalía ha considerado que ya no va a conseguir la colaboración del denunciante o la víctima y el tipo penal o lo que está investigando le permite, lo ubica esto como un obstáculo legal para continuar con el proceso y solicita el archivo de la investigación previa. Este archivo tiene una característica que se puede reaperturar cuando aparezcan nuevos elementos siempre que no esté prescrita la acción. Y a veces es común que se presentan después del archivo una serie de escritos incidentando este archivo, diciendo que faltan elementos o alguna otra cosa, y ahí lo que se suele indicar es que siempre queda abierta la posibilidad de que se pueda reaperturar el archivo, pero con nuevos elementos.
El procedimiento es que se recibe la petición, el juez le comunica a la víctima, al denunciante, al denunciado, a los que hayan señalado domicilio judicial para que en 3 días se pronuncien. La norma dice plazo, en la práctica siempre se va a establecer que sea un término para que no haya vulneración al derecho a la defensa y luego se resuelve motivadamente sin necesidad de audiencia. Si se acepta, se archiva y si no, hay una posibilidad de enviar a consulta, donde igual que en lo que vimos anteriormente, si el fiscal ratifica, el juez tiene que archivar y si es que el fiscal revoca, se asignará otro fiscal para que proceda de otra manera. También tenemos la posibilidad de que se consiga un dictamen abstentivo, esto es cuando no ha existido archivo, sino que se ha formulado cargos y ya se encuentra concluida la instrucción fiscal y el fiscal decide no acusar. Para esto debe emitir un dictamen debidamente fundamentado que se notificará al juzgador para que éste a su vez ponga en conocimiento de los sujetos procesales. Si el delito es sancionado con pena privativa de libertad de más de 15 años o a pedido del acusador particular, o sea, en cualquier tipo de delito, cuando hay acusación particular, el fiscal elevará la abstención en consulta al fiscal superior para que la revoque o ratifique. En la práctica, Fiscalía siempre manda directamente al juez y es el juez quien termina haciendo este filtro de los 15 años o si es que hay oposición y el juez es quien remite al fiscal para que se pronuncie si ratifique o no ratifique. Y la consecuencia de eso es igual que en los casos anteriores. Si hay ratificación, no hay nada que hacer y si es que lo cambia, se debe asignar otro fiscal para que continúe con lo que corresponda. Si ya estamos en una audiencia preparatoria de juicio, es decir, que no hubo archivo y no hubo dictamen abstentivo, que por el contrario el fiscal ha considerado que ha reunido elementos para fundamentar una acusación. En la audiencia preparatoria de juicio, básicamente, se van a revisar cuestiones que se relacionan a la validez procesal. Cuando hablamos de cuestiones de procedibilidad, debemos comprender que son las condiciones legales que deben cumplirse para iniciarse una investigación previa, en su caso para ejecutar la acción penal contra el probable responsable de la conducta típica. Estos temas de procedibilidad generalmente son permisos o informes previos. Por ejemplo, cuando existe inmunidad a favor de algún funcionario, son elementos superables, es decir, que se puede corregir en el desarrollo del proceso. Recordemos ante esto que los informes de organismo de control ya no son elementos de procedibilidad, ya que antes estaban ligados los informes especialmente de Contraloría para que pueda proceder la Fiscalía con alguna investigación o instrucción en cierto tipo de delitos. También hay que ver cuáles son elementos insuperables para el ejercicio de la acción penal, porque todo esto va a permitir que si a pesar de que el fiscal, ha decidido formular cargos, el juez pueda tener elementos para no dar paso a la solicitud del fiscal y por el contrario, dar alguna nulidad o algún sobreseimiento. Cuando existe prescripción, este es un elemento insuperable del ejercicio de la acción. Cuando existen delitos, hay que, en relación a la prescripción, considerar que existen delitos imprescriptibles según el artículo 80 y 233 de la Constitución. También cuando existe minoría de edad, es un elemento insuperable en materia penal y cuando existe la muerte del procesado, lo cual corresponde también a algo que no se puede corregir. Cuando existe la prejudicialidad en materia penal, significa que esto es un instrumento, una defensa, mediante el cual se busca suspender el desarrollo del proceso penal porque se ha presentado este supuesto, un supuesto que en razón de la materia no puede ser resuelto por el juez penal. Esto cada vez se va limitando más. Uno de los ejemplos básicos que existían hace años era el de las falsificaciones, donde decían que no se puede penalmente procesar una falsificación si es que un juez civil no ha declarado que un documento es falso. Eso ya fue eliminado. Actualmente podemos encontrar temas de concursos de acreedores, prendas, disposición de bienes con reservas de dominio, pero todos estos son elementos superables de la acción. También en la audiencia preparatoria se ven temas como materia en razón de territorio, grados, personas, asuntos de fueros de Corte Nacional de Justicia que están establecidos en el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial,
fueros de corte provincial que están en el 208.2 del mismo cuerpo legal, inmunidad en el caso de asambleístas que está en la Constitución, artículo 128, y la Defensoría del Pueblo, artículo 216. Tenemos que referirnos inevitablemente al principio de mínima intervención penal, porque este es un principio que está presente en todo lo que significa esto de determinación anticipada, todo lo que significa para que el fiscal aplique principio de oportunidad, para que el fiscal no acuse. Y es una herramienta importantísima porque el principio de mínima intervención ha sido desarrollado también por la Corte Constitucional mediante sentencia 2760-16 de P21, que da una herramienta poderosísima para la defensa, sobre todo en delitos patrimoniales. En este caso que les comento de la Corte Constitucional, se trataba un delito de abuso de confianza, donde el Tribunal Penal declara la inocencia de una señorita. Hay una apelación y posteriormente la Corte Provincial declara la culpabilidad de 3 años de pena privativa de libertad le da a la señorita. Llega a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección y la Corte hace el siguiente razonamiento que es importantísimo. La Corte considera pertinente dejar por sentado que la naturaleza de los elementos que sirven como indicios, elementos de convicción, evidencias y material probatorio no determinan ipso facto la naturaleza del procedimiento que se va a discutir ni la competencia en razón de la materia de las autoridades judiciales. Es decir, los hechos de que hubo esta petición de un dinero que no lo mandó a otro lado y todo eso, eso por sí solo no determina que estemos ante un abuso de confianza o una estafa, por ejemplo. Por cuanto dicha determinación, la determinación sobre competencia, reside más bien en el tipo de pretensión que persigue o se deduce. Es decir, qué es lo que quiere la víctima cuando está acudiendo al sistema de justicia. ¿Por qué? Mientras que en los procesos civiles y mercantiles, de forma general, se tiene como objeto la obtención de una compensación pecuniaria por el incumplimiento de obligaciones o los daños patrimoniales ocasionados, los procesos penales están conducidos a verificar el cometimiento de una infracción, determinar la responsabilidad de quien la cometió y rehabilitar al responsable de dicha lesión. Es por esto que estima necesario recordar a los operadores de justicia competentes en materias penales que a la hora de resolver acerca de su competencia en razón de la materia en una causa puesta a conocimiento por parte del fiscal, quien cumple un rol importante dentro del proceso penal por ser el titular de la acción, además de analizar la naturaleza de las pretensiones expuestas por las partes procesales, punitivo o patrimonial, se debe considerar el principio de mínima intervención, analizando cuál es la pretensión y si es que a través de otra vía que no sea la penal, existe una forma de reparar o de atender la pretensión que tenga la víctima. El principio de mínima intervención penal establece que engendra 2 consecuencias. La primera, referente al ámbito de aplicación, de acción del derecho penal, que significa que el principio de mínima intervención establece que las instituciones del sistema penal solamente podrán activarse luego de verificarse que no existen otras ramas del derecho y otras vías procesales más o igual de idóneas y eficientes para las del derecho penal para tutelar el bien jurídico lesionado. Esto quiere decir que si en un proceso de naturaleza patrimonial, una estafa, un abuso de confianza, debemos tener muy en claro qué es lo que quiere la víctima. La víctima seguramente no quiere que la persona se vaya presa 2, 3, 4, 5, 7 años. La persona lo que quiere es recuperar su dinero, recuperar su patrimonio. Entonces, nos debemos preguntar si es que la vía civil es la vía idónea para conseguir esa pretensión y de ser así, no debería procesarse penalmente a una persona. La segunda de las consecuencias es la que concierne a la proporcionalidad de las medidas punitivas. Y esto tiene que ver con las medidas privativas de libertad que tienen que ser idóneas, necesarias y proporcionales, que más adelante vamos
a ver de forma muy rápida. Entonces, no olviden estos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la mínima intervención penal, especialmente cuando se trate de este tipo de delitos. Cuando Fiscalía ya ha hecho la acusación, el juez tiene la opción, y ya han pasado la fase de la validez procesal, la primera parte de la audiencia preparatoria, el juez tiene la opción de hacer un llamamiento a juicio, de dar un sobreseimiento, pero cuando el juez está facultado a proceder de esa manera, según el artículo 605 del Código Orgánico Integral Penal. Cuando el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso dicha acusación sea ratificada por el superior, cuando los hechos no constituyan delito, o que los elementos en los que el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona procesada, cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la antijuridicidad, muchas veces se espera llegar a una audiencia de juzgamiento para alegar o para justificar estas causas de exclusión de antijuridicidad. Y si es que existe un sobreseimiento, el juzgador obviamente deberá calificar de manera motivada si existió temeridad o malicia. La consecuencia del sobreseimiento es revocar toda medida cautelar y de protección. Si está detenido, se ordenará de forma inmediata su libertad. Siendo así, ya pasamos de estas fases donde ya el juez tenía estas opciones en la audiencia preparatoria o el fiscal antes de no iniciar una investigación, de desistir, de archivar. Y cuando ya ingresamos a una suspensión condicional de la pena, debemos considerar que ya se dio un juzgamiento y que evidentemente existe una sentencia condenatoria de primera instancia. ¿Cómo funciona o a qué se refiere la suspensión condicional de la pena? Como dije, la ejecución de una pena privativa de libertad que se impone en primera instancia se puede suspender a petición en la misma audiencia o dentro de las siguientes 24 horas posteriores a la audiencia donde se da la decisión de declarar culpable a una persona. Los requisitos son que la pena privativa de libertad no exceda de 5 años, ese es un primer limitante, que la persona sentenciada no tenga otra sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. Eso es importante ya conversar con la persona procesada, especialmente cuando se está en flagrancia, decirle te detuvieron antes, tienes otro proceso, ya te beneficiaste de esto, revisar en el sistema para saber cuál es el panorama que presenta esa persona, que los antecedentes personales, sociales y familiares, así como la modalidad y gravedad de la conducta, indiquen que no existe necesidad de ejecutar la pena, de mandarlo a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los jueces niegan esta suspensión condicional de la pena porque indican que no se ha justificado el numeral 3 y a veces esa falta de justificación es que no le han presentado una pericia de entorno social. Si ustedes pueden ver, la norma en ningún rato establece que se presentará una pericia de entorno social al respecto. Existen por esto varias otras formas de justificar que estos antecedentes personales, sociales y familiares, así como la modalidad y gravedad de la conducta, no ameritan que la persona se vaya a la cárcel. Ya depende de la creatividad que pueda tener el abogado o de las herramientas que tenga a su poder para poder justificar eso. Claro, esta pericia quizás lo abarca de forma integral, pero si nos ponemos a ver con sinceridad, estas pericias de entorno social, en todas nos acaban diciendo que la persona examinada es una maravilla, un gran padre, un gran hijo, un excelente marido, querido por todo el barrio. En todos los años yo he visto solamente una pericia de entorno social que tiene como consecuencia que a ese señor no lo quieren ni en la casa. Adicionalmente, existe, especialmente en la ciudad de Esmeraldas, un problema bastante complicado para la trabajadora social de acceder a los barrios o el domicilio donde viven las personas a quienes se les va a hacer esta pericia. Es por esto que realmente está limitada a hacer una entrevista en el lugar, a hablar con los vecinos, a hablar con otro tipo de personas que le puedan proporcionar información de calidad. Entonces, esta pericia de entorno social
No es ni lo mejor ni lo peor y por lo tanto no debe ser considerada como una forma exclusiva para probar esto. No procede la suspensión condicional de la pena en delitos contra integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en sector privado. Siempre que nos hablan de estas limitaciones van a encontrar como un grupo parecido de tipos penales donde no se puede obtener ningún tipo de beneficios. El juez señala día y hora si es que tiene todos los elementos en la audiencia donde da la decisión, ahí mismo da la pena y se puede instalar la audiencia de suspensión condicional de la pena. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Sucede que cuando ya se dicta la sentencia, no se cuenta con todos los elementos y se deja nada más registrado la decisión de someterse a este tipo de procedimiento y solicitan recién ahí la documentación. A veces, para que suceda esta audiencia, si la persona está privada de la libertad, a veces pueden pasar 1 o 2 meses por lo menos para que se dé esta audiencia y la persona probablemente recupere su libertad. De ahí que es fundamental que cuando se vaya ya a la audiencia de juzgamiento, ya se haya pedido, inclusive dentro de las peticiones de pruebas, todos estos elementos que le van a permitir sustentar ahí mismo y de una vez la suspensión condicional de la pena. Se señala un día y hora para la audiencia, interviene en estos casos, sí, todavía Fiscalía, el sentenciado, el defensor, público o privado y la víctima de ser el caso. Y ahí se establecen condiciones para el cumplimiento de la pena. Cuando se incumplen los requisitos 2 y 3, se puede volver a presentar y volver a presentar. Mientras los cumpla, es decir, esta decisión, cuando se refiere a un incumplimiento de los requisitos 2 y 3, no es una decisión de última instancia. Y los requisitos, hay varias condiciones que las pueden ustedes ver en la pantalla, que casi siempre se las pone como formato de cajón 1, 2, 3, hay jueces que ponen las 10 seguidas, ¿ya? Pero si es necesario analizar poco a poco, por ejemplo, si es un trabajo comunitario, si es que no tiene empleo, prohibición de salida del país, ya depende de cada caso que se vaya a realizar. Considero que cuando se da una suspensión condicional de la pena, esta suspensión debería darse por el tiempo que falta para cumplir la sentencia. Por ejemplo, si es una sentencia de 3 años y pasó, por ejemplo, 1 año privado de la libertad, esas condiciones deberían ser por los 2 años que le faltan. He visto casos donde, en un caso similar, donde ya tiene 1 año cumplido de la pena, le dan las condiciones por otro año. Entonces considero que ahí podría haber alguna incongruencia entre la pena de los 3 años, cumplió 1 y le mandan 1 año más con condiciones. Pero en todo caso, en esos asuntos no nos metemos en este momento. ¿Por qué considero también que para estas salidas es importante dejar sentada la intención desde el inicio del proceso? ¿De qué sirve dejar sentada la intención de someterse a la suspensión condicional de la pena desde el inicio del proceso penal? Flagrancia, formulación de cargos. Porque le va a dar de entrada una perspectiva al juez de lo que usted está buscando o cómo va a llevar el proceso. Además, cuando estamos ya en la calificación de la flagrancia, cuando ha pasado la calificación de flagrancia y se han formulado cargos y nos estamos pronunciando sobre las medidas cautelares, sirve para alegar sobre la falta de cumplimiento del requisito 3 del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal al momento en que se deban pronunciar sobre las medidas cautelares. Esto es porque se parte del criterio sobre el cual no sería idóneo, necesario ni proporcional disponerse la prisión preventiva en contra de una persona que inclusive de ser declarada culpable no va a cumplir una pena privativa de libertad. Eso es algo que el juez no puede dejar de analizar. Ya dependería que sea un caso en concreto que la persona requiera quedarse detenida. O sea, pasó algo, hay algo, ya ha tenido otros procesos, algo más para que el juez no pueda pensar de esa manera, de que la lógica le estaría diciendo, ni declarándolo culpable lo voy a dejar preso. Entonces, ¿para qué le puedo dar prisión preventiva? Esta persona no se va a ir a otro lado, no va a jugársela todo porque
sabe que tiene una forma de solucionar este criterio. El artículo 534.3 nos habla justamente sobre indicios sobre los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes para que sea necesaria la prisión preventiva. Y esto la Corte Nacional de Justicia ya ha referido que al análisis del artículo 534 del COIP es necesario que el juez se pronuncie sobre idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, la idoneidad significa básicamente que la medida cumple un fin legítimo, no por venganza, justicia, por justicieros, no, nada de eso, sino que busque los fines que están en el artículo 534, que son para garantizar la presencia de la persona procesada en las demás fases del proceso y para el cumplimiento de una pena en el caso de llegar a una sentencia condenatoria. Y ahí es donde yo les digo, si es que esta persona no se va a quedar presa, inclusive después de haber sido sentenciada, ¿por qué va a ser idónea esta medida? Pierde la idoneidad, también pierde la necesidad. ¿Por qué? Bajo el mismo argumento. Además, ese argumento puede ser siempre reforzado al momento en que el juez deba analizar el impacto inmediato, a mediano y a largo plazo sobre la prisión preventiva, sobre el impacto que va a tener en su vida familiar y social. De ahí que, si bien es cierto que la Corte Constitucional ha indicado que los arraigos no sirven para nada y que no deben ser presentados y que ese es un sistema perverso que perjudica a los más pobres, siempre que se pueda, es importantísimo que las defensas presenten algún tipo de arraigo, no necesariamente trabajo o casa, está bien, eso es relacionado con la situación o condición social de una persona, pero sí que tenga cargas familiares, que tenga la esposa, que tenga los hijos, que esté a su cargo la mamá, alguna forma también de que al análisis de la necesidad se pueda reforzar el criterio con esto. Y en cuanto a la proporcionalidad, que termina diciéndonos que en delitos muy leves y expectativas de penas insignificantes, la prisión preventiva podría ser ilícita, inclusive si existe riesgo procesal intenso. Inclusive si yo creo que se va a fugar, si yo pienso que no va a comparecer ante un delito de pena leve y expectativa de pena insignificante, termina siendo desproporcional la prisión preventiva, y todo esto siempre también relacionado al principio de presunción de inocencia. Bien, de esta forma pasamos al procedimiento abreviado que está en el artículo 635 del COIP, y se puede aplicar este procedimiento a delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 10 años, excepto delitos de secuestro, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La propuesta la hace el fiscal y se puede hacer desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia preparatoria de juicio. Esto que diga que la propuesta la haga el fiscal no limita, porque la propuesta bien puede hacerlo la defensa técnica y ser puesta en conocimiento de fiscalía. La persona procesada deberá consentir expresamente la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye, el reconocimiento de un elemento fáctico. El defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya presentado su consentimiento libre y sin violación de sus derechos constitucionales. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado, y en ningún caso la pena podrá ser superior o más grave de la sugerida por el fiscal. Debemos considerar que si estamos ante un procedimiento abreviado, la pena debe estar negociada entre fiscalía y el procesado. No es dable, a pesar de que sí se ha visto que el fiscal aceptan el procedimiento abreviado, aceptan el reconocimiento fáctico, que es libre y voluntario, que se quiere someter, pero cuando fiscalía establece la pena, dice, por ejemplo, 40 meses. Y cuando comparece la defensa técnica, dice, señor juez, usted conoce que se le puede reducir la pena hasta que cumpla una condena de 20 meses, usted decida. Cuando no se ponen de acuerdo, yo les digo, entonces no hay procedimiento abreviado. Tienen que llegar a un acuerdo. No me parece que el juez sea el facultado para decir entre 40 y 20 cuál debería ser la pena, porque estamos hablando de que debe existir una negociación.
En la audiencia, lo que sucedió desde que se implementó el procedimiento abreviado hasta hace poco tiempo es que simplemente llegaba defensores públicos o privados, llegaba fiscalía, a veces la víctima, y decía, señor juez, hemos conversado y vamos a someternos a un procedimiento abreviado. Perfecto. Conectado, antes cuando los traían presencialmente a los procesados. Señor, 4 preguntas básicas y muy simplonas que se realizaban. ¿Usted conoce lo que significa el procedimiento abreviado, sus consecuencias? Sí, conozco. ¿Usted reconoce los hechos fácticos? Es decir, tal día, tal hora pasó esto. Sí, señor juez, yo reconozco. ¿Y usted reconoce que puede afrontar una pena privativa de libertad de tantos meses? Sí, señor juez. ¿Usted esto lo hace de forma libre y voluntaria, etcétera, etcétera? Sí, señor juez. Señor fiscal, señor todo, y sentenciado. ¿Y qué pasaba a veces? Y lo digo porque alguna vez me pasó. Cuando el fiscal hablaba, la defensa dijo, como se ha reunido todo, perfecto, impóngale la pena, pero cuando el juez empieza a hablar y empieza a coger el proceso de fiscalía, a veces no habían los elementos. Y uno decía, es que a veces con el reconocimiento en lugar de los hechos, y buscaba y para acá, y no había el reconocimiento en lugar de los hechos. Entonces, es por eso que ahora esto se maneja de forma distinta. Otro asunto es que si bien puede presentarse desde la audiencia de flagrancia, la pregunta es, en virtud de lo que les he manifestado, ¿conviene hacerlo en una audiencia de flagrancia? No siempre. ¿Por qué? Porque hay que ver que cuando estamos ante un procedimiento directo, por ejemplo, el tiempo para recabar elementos es corto. Hay que ver si Fiscalía logrará recabar, dependiendo de cada caso, lo que necesite en tan corto tiempo. Además, en delitos, por ejemplo, de porte de arma de fuego, sin tener la pericia balística, creo que es inapropiado hacer un procedimiento abreviado, o sin tener la pericia química en el caso de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Sin la pericia química, mejor no hacer ningún procedimiento abreviado, hasta ver qué pasa si es que, por ejemplo, es cocaína, hasta hacer una pericia para determinar la pureza. A veces baja de literal C a literal B. Muchas cosas pueden pasar y por eso es que lo mejor es siempre ir sobre seguro. El juez dará su resolución, pero hay un artículo que en ciertos casos se ha vuelto un tanto polémico, que dice que si la o el juzgador considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos, eso es fácil de determinar, no hay problema ahí, sino que vulnera derechos de la persona procesada y especialmente de la víctima. Dice que podrá rechazar y ordenará que el proceso se sustancie mediante trámite ordinario. ¿Qué pasó una vez? En un caso feo, bastante feo, tentativa de algo era, no sé cómo quedó, un robo era, ya, pero había heridos, algo así, no era mi caso. La Fiscalía había acordado un procedimiento abreviado con el procesado, un caso de conmoción social más que todo. Y no se hizo la audiencia por algo. Cuando la volvieron a convocar ya fue otro fiscal, no el primero, y fue la víctima, y la víctima dijo que le parecía ridícula que después de tanto tiempo impulsando la causa, la persona procesada vaya a tener una pena privativa de libertad, por ejemplo, de 20 meses, que era una falta de respeto. Estaba totalmente indignada. Y en virtud de que se consideró ahí que esto afectaba los derechos de la víctima, no se dio paso, el fiscal no dio paso, y finalmente el juez y el fiscal también no acepta el procedimiento abreviado, decidió que eso se vaya por la vía ordinaria y en el tribunal le clavaron la pena máxima más agravantes, fregados. Pero para poder responder a estas interrogantes es muy importante saber cuáles son los derechos de la víctima para saber si efectivamente esto o la pena está o no está afectando sus derechos. Hay una sentencia de la Corte Constitucional 768-15 EP 20 que significaba o que trataba más bien el no reformar para peor,
y ahí se planteaban cuál es el derecho de la víctima. Y se establece que las personas tienen 4 derechos específicos cuando comparecen en calidad de víctimas. Estos derechos son verdad, justicia, reparación y no discriminación. Que la verdad y la justicia se logran mediante una sentencia judicial que haya demostrado violación de derechos. La reparación integral se logra con medidas adecuadas al daño sufrido por la violación de los derechos o el delito. La no revictimización se logra, entre otras, con la prohibición de que la persona pueda volver a experimentar la vivencia o las consecuencias del delito o la violación de derechos. Y se establece que la sanción penal no está contemplada en la Constitución ni la ley como una forma de reparación. La razón de esto es que la sanción penal tiene directa relación con la persona que ha cometido la infracción y no con el daño recibido por la víctima. De ahí que la sentencia condenatoria no es un modo de reparación. De hecho, la sanción penal tiene como finalidad la rehabilitación de la persona que ha cometido la infracción penal. Por esto, no podría considerarse la sanción penal como una forma de reparación de la víctima, como tampoco podría considerarse que se repara a las víctimas menoscabando las garantías penales de las personas procesadas. Desde este análisis podría servir para fundamentar y para alegar que el procedimiento abreviado no es, o más bien que no es justificativo para no dar paso al procedimiento abreviado, el hecho de que a la víctima le parezca o no le parezca la pena que ha acordado Fiscalía con la defensa técnica. Entonces, al comienzo en que hablamos de este tema, les comencé diciendo que por mucho tiempo este procedimiento abreviado se prestó por algunas injusticias y negligencias. De alguna forma, varios procesos llegaron a la Corte Constitucional mediante habeas corpus y se acumularon las causas y lo denominaron casos 189, 19 JH y acumulados. Ahí analizan algunos casos que fueron resueltos mediante procedimiento abreviado y la Corte establece que cuando un juez resuelve un habeas corpus no le corresponde evaluar la actuación de la persona procesada ni determinar su participación o responsabilidad. Es decir, el juez no debe ver el fondo que se debatió en el proceso penal. Pero nos dice que la privación de libertad que proviene de un proceso penal, inclusive si es mediante procedimiento abreviado, puede ser objeto de habeas corpus y nos establece obligaciones para jueces, fiscales y defensores, y a partir de ahí iría el análisis por alguna vulneración de un derecho a la libertad, integridad física, a la vida o algún derecho conexo de los que protege el habeas corpus. Y establece una serie de derechos y establece una serie de obligaciones que no les voy a dar lectura textualmente, se los voy a dejar ahí un poquito para que los puedan observar, porque a la final, las obligaciones de fiscales, de los jueces de garantías penales, inclusive de los jueces de tribunales, y de los defensores públicos o privados, concuerdan en la siguiente conclusión. Primero, que el defensor técnico debe haber revisado el proceso con la debida anticipación, estar empapado del caso, haber revisado el expediente fiscal con anticipación, de tal forma que si se asigna un defensor ese rato para la audiencia, el defensor puede decir que ha sido asignado ese momento y que no ha contado con el tiempo suficiente y necesario para empaparse del tema o para preparar la defensa, y pedir o que se suspenda la audiencia un tiempo hasta leerlo o pedir que se difiera la audiencia. Y esto no es que es tan loco, pasa y muchas veces que la Defensoría Pública hace una defensa institucional, de tal forma que en una audiencia va uno, a la otra audiencia va otro y a la otra audiencia va otro defensor. Algo que complica un poco, pero que se entiende desde la función de la Defensoría Pública. Una vez que el juez, preguntándole a la defensa y preguntándole al fiscal si han tenido el tiempo suficiente de revisar el proceso y si es que el fiscal ha puesto a disposición de la defensa el expediente, el defensor público afirma que de lo que ha revisado ha podido concluir
que se han recabado elementos suficientes, que si fuésemos a una audiencia de juzgamiento, Fiscalía podría justificar la materialidad y la responsabilidad del delito. Esto quiere decir que se ha hecho una revisión del proceso y fiscal dice, esto no tiene futuro. Si usted se va a un tribunal, está fregado. Entonces, estoy convencido que le conviene un procedimiento abreviado. ¿Ya? Y esto no puede hacerlo para socapar alguna ineficiencia de fiscalía ni para nada. Porque si es que determina que no es así, debería darse una audiencia en procedimiento ordinario, pues, y pelear por la libertad. En cuanto a la persona procesada, el juez ya no debe hacerle únicamente esas 4 preguntas, sino que debe estar totalmente convencido, uno, de que entiende por qué es que le están acusando. Es que me están acusando porque la fiscalía dice que ese día yo hice esto. ¿Ya? Y usted conoce qué delito le están acusando. Sí, el delito que me están acusando es el delito de robo. Y usted le informaron que el delito de robo, qué pena tiene, algo me dijo, de tantos años a tantos años, listo. Sabe qué es el procedimiento abreviado, cuál va a ser su beneficio. Tratar de agotar todas las preguntas y todas las gestiones para determinar que la persona está tomando esta decisión totalmente inteligenciada y porque es definitivamente lo que le va a beneficiar. Una vez que se ha pasado todos estos filtros, recién ahí pasamos ya a la audiencia a fundamentar y a aplicar la pena que corresponda. Mediante resolución 2/2016, la Corte Nacional de Justicia estableció que en el procedimiento abreviado la sentencia no es susceptible de suspensión condicional. Ya habíamos visto antes la suspensión condicional de la pena. La Corte Nacional estableció que no procede porque indica que es la aplicación de un doble beneficio. ¿Ya? Ante esto, la Corte Constitucional en sentencia 2344-19 EP20, no guarda relación con esa resolución, pero sirve para analizar, dice que la favorabilidad puede beneficiar a los procesados o a los sentenciados sin limitación alguna. Sostener lo contrario constituiría una restricción ilegítima del debido proceso en la garantía de favorabilidad. Si aquí nos dice que es un doble beneficio y que por eso no procede, y la Corte Constitucional nos dice que la favorabilidad puede aplicarse sin limitación alguna y mediante sentencia 3393-17 EP21 habla que la favorabilidad no solo debe ser analizada tal cual está planteada en el COIP, sino que hay un principio de favorabilidad en el artículo 76.5 de la Constitución también, que habla sobre, en el sentido más favorable también, no solo de los derechos penales, sino de los derechos constitucionales. Este principio de favorabilidad penal termina trascendiendo, ¿ya?, aspectos procesales y de ejecución. Y de ahí es que anteriormente les había comentado que hace un análisis sobre la prescripción, ¿ya? En definitiva, todas estas situaciones a la fecha están sometidas a consultas ante la Corte Constitucional para saber si se retoma o no esta posibilidad. De forma práctica, ¿cuáles son los beneficios del procedimiento abreviado? Por ejemplo, si existe un robo con violencia, tráfico ilícito de sustancias catalogadas, delitos que son sancionados con pena de 5 a 7 años, si este caso llega a un tribunal penal, porque de 5 a 7 no pasa a procedimiento directo, si no se va a un tribunal, con agravantes la pena va a ser superior a los 9 años, porque en el tribunal le van a poner agravantes. Y no hay que subestimar a los tribunales penales en 2 vías. Ni cuando valoran prueba, porque si ustedes consideran que los elementos no son suficientes para justificar materialidad o responsabilidad, la valoración probatoria que va a hacer el tribunal, si es necesario dictar sentencia de inocencia, lo va a hacer, pero tampoco subestimen al tribunal en la imposición de una pena donde casi siempre aplican agravantes. Entonces, de un delito de 5 a 7, lo que le podría costar a la persona procesada son más de 9 años de cárcel. Si es que decide someterse a un procedimiento abreviado, la pena en el mismo delito, que va de 5 a 7 años, sería de 20 meses, 1 año, 10 meses, de los cuales podría cumplir solamente 1 año porque tendría derecho al cambio de régimen penitenciario semiabierto. Entonces, veamos esas diferencias de entre 9 años
a que aproximadamente en un año ya pueda hacerse un cambio de régimen hasta que cumpla el año 10 meses o 20 meses, que es lo mismo. Por ejemplo, en un delito de porte de armas o tráfico en mediana escala, que es sancionado de 3 a 5 años, en procedimiento directo podría irse de entre 3 a 5 años sentenciado, si es que es declarado culpable, pero en procedimiento abreviado 1 año. Entonces, entre 3 a 5 a solo 1 año, también se puede establecer que existe un gran beneficio al momento de someterse a este tipo de procedimientos. El procedimiento directo, en general, es un procedimiento que busca únicamente un ahorro de tiempo, celeridad, pero no aplica ningún tipo de beneficio a la persona procesada. Yo creo que más bien el procedimiento directo tiene un limitante importante sobre recabar información dentro de la instrucción fiscal, recabar elementos, porque el tiempo es tan corto que a veces no pueden y generalmente se suspende y hay prórrogas. De lo que se puede rescatar del procedimiento directo, ¿sí? Es que este procedimiento concentra la etapa de la evaluatoria y preparatoria de juicio, una etapa intermedia, que es ante el juez penal, y la de juzgamiento. Se hace ahí una sola audiencia que va dividida en 2 partes. Primera, para ver la parte de validez procesal, con los elementos que les había dicho al inicio, y la segunda parte, la parte que son de los juzgamientos. Esto aplica para delitos flagrantes. En cuanto a la defensa, cuando están en este tipo de procedimientos, si es que no se está peleando la inocencia, a veces los defensores ya tienen establecido que lo que quieren es solicitar una suspensión condicional de la pena. Entonces es importante, como les dije anteriormente, que hasta esta etapa, cuando ya se hace ese procedimiento, ya se cuente con la información necesaria para sustentar una suspensión condicional. Y para no perder el tiempo, ya que no se está peleando la inocencia, o sea, ya se entiende, por alguna razón no se puede acoger algún procedimiento abreviado, es muy importante llegar a acuerdos probatorios sobre materialidad y dejar la práctica de prueba, testimonios especialmente, para pelear sobre la responsabilidad. De esa manera, la audiencia de lo que esté establecida por la reducción de práctica de prueba se va a hacer mucho más corta. Y si tiene todos los elementos, al final de la audiencia el juez le va a decir: este rato le instalo la audiencia de suspensión condicional. Si no es una audiencia muy larga, ¿qué es lo que sucede? El juez le va a decir: tengo otra audiencia, ya hemos estado aquí todo el día, y le voy a señalar otra fecha que puede ser 1 o 2 meses, si es que no es más. ¿Ya? Habla de que no se podrá diferir las audiencias de procedimiento directo, que lo que se debe hacer es instalarla, suspenderla, de ahí volverla a convocar, pero esto no siempre se cumple, ¿ya? Hay veces donde la petición de diferimiento viene de antes de que se dé la audiencia, por alguna situación de cambio de defensa, por alguna situación de que el fiscal ha sido recién asignado, por muchas situaciones se solicitan diferimientos en procedimientos directos, de tal forma que esto queda ahí como un texto nada más. Esto es un elemento importante que es necesario conocerse, que es que si el procesado tiene una prueba fundamental que evidencie su estado de inocencia y que no pudo conocerla, reproducirla o no tener acceso anterior, podrá presentarla en la misma audiencia de juicio directo. Es una especie como de prueba nueva para procedimiento directo, pero limitada, esta vez exclusivamente a justificar estado de inocencia. Esto no beneficia a fiscalía. Esto es algo que ya lo vimos. Luego nos pasamos a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que tienen normas generales que evidentemente son un consentimiento libre y voluntario de la víctima y del procesado. Tienen que los dos estar de acuerdo en someterse a este tipo de procedimientos. Deben contener obligaciones razonables y proporcionables al daño ocasionado y a la infracción. Esta participación no se podrá utilizar como prueba de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. Cuando no se cumple el acuerdo, se retoma el proceso y no pueden fundamentar en el acuerdo, decir: no, usted ya llegó al acuerdo y por eso se echó la culpa. No, si no se cumple, si continúa el proceso, ya es como que si no existió ese acuerdo, ¿ya?
Los facilitadores en esta aplicación de métodos alternativos deben ser imparciales y velar porque la víctima y el procesado actúen con mucho respeto y deben obviamente comparecer a través de abogados y tienen derecho a consultar a profesionales del derecho para que los puedan asesorar sobre la conveniencia o no de estos métodos. El artículo 663 habla sobre la conciliación y dice que podrá proponerse desde hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal. Es decir, que para proponer la conciliación debe estar todavía abierta la instrucción fiscal. Esto no siempre se cumple. A veces ya cerrada la instrucción fiscal, concluida la instrucción fiscal, establecida audiencia preparatoria de juicio, que se difiere la audiencia, si es que antes de instalarse la audiencia, los sujetos procesales informan que tienen un acuerdo conciliatorio, el juez no debe ser una persona que impida por ese argumento que no se puede llegar. Ya si es que se ha instalado la audiencia preparatoria de juicio, sobre todo ya pasado la primera parte, pues ya ahí es muy difícil, ya no se puede. Pero solo por el hecho de que no, ya pasamos los 90 días, los 30 días, no es así, ese tampoco es el espíritu. Aplica esta conciliación para delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años. Aplica en delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de órganos. Delitos contra la propiedad, cuyo monto general no exceda de 30 salarios del trabajador en general, y hay exclusiones que son de tipos penales ya parecidos a los que vimos anteriormente. Tiene que estar presente la voluntariedad de las partes y tiene reglas, siendo las principales que, ejecutado el acuerdo, cumplido el acuerdo, se extingue la acción penal. Si es que es un acuerdo con plazos futuros, esos acuerdos no pueden superar 180 días, 6 meses. En el caso de que exista algún incumplimiento, se retoma el proceso, se tiene como incumplido el acuerdo, pero inclusive para declarar incumplido el mismo, el juez tiene que analizar qué pudo haber sucedido. No es así, solo no me pagó tal día y por eso se lo declara incumplido. ¿Qué pasa aquí? Que la conciliación genera un sentimiento de impunidad para los señores de la Policía Nacional. Qué pena. La policía debe conocer también que existen métodos alternativos de solución de conflictos que están garantizados constitucionalmente y que la víctima, si gusta, puede llegar a un acuerdo conciliatorio. Hay muchos acuerdos conciliatorios, muchos, bastantes, especialmente en delitos como robo sin violencia, en delitos de receptación, por ejemplo, ¿sí? Donde la policía, después de lanzarse tremendo operativo en la misma audiencia de flagrancia, la gente a veces ni siquiera buscan la reparación económica. Simplemente dicen, devuélvame el teléfono, devuélvame la moto, y yo ya no quiero. Esto también es parte del sistema donde la policía o fiscalía deben tener instalaciones que permitan mantener aislado o protegido a la víctima hasta que se dé la audiencia, porque si no, fuera en la sala de espera, la víctima con toda la familia del procesado, ya a la hora de la audiencia no quiere saber nada y concilia. Hay conciliaciones muy buenas, pero también hay conciliaciones que se dan por temor. Ya estamos por terminar, entonces en materia de tránsito hay una normativa especial de que esto debe darse en un centro de mediación a través de un mediador especializado y que tiene como consecuencia el reconocimiento de la responsabilidad. En la conciliación que no es de tránsito, ahí no se habla culpable, inocente ni nada. Acá hay un reconocimiento de responsabilidad y ya no existe la pérdida de puntos. Eso era hace muchos años donde igual se le bajaban los puntos, se declaró inconstitucional eso. Sobre la presunción de inocencia, la Corte Constitucional, me voy a referir únicamente a una parte que es sumamente importante, ¿sí? Que se refiere a una forma de jerarquización de errores que parte del indubio pro reo. La Corte Constitucional ha señalado que en todo proceso judicial los jueces debemos meternos en la cabeza la siguiente frase, que es preferible tener a una persona culpable en la calle a que tener una persona inocente en la cárcel. Que no debemos hacer ningún tipo de acto procesal sin tener eso metido en la cabeza. Y de ahí la aplicación de todos los principios. Debemos recordar que en adolescentes infractores también aplica temas de prescripciones.
En materia de violación, ahí no aplica la imprescriptibilidad para adolescentes infractores. Existen formas de terminación anticipada, como también es la conciliación. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia sí establece un capítulo que dice terminación anticipada. Y ahí establece varios, entre ellos la conciliación promovida por el juzgador. Habla de mediación penal, tema que no se topa en el Código Orgánico Integral Penal. Nos establece cuáles son las formas para llegar a esta mediación penal. Nos habla de la suspensión del proceso a prueba. Acá en adultos suspendo la ejecución de la sentencia. En adolescentes infractores suspendo el proceso. No lo continúo y lo pongo a prueba al adolescente para saber si es que él se va a cambiar su comportamiento o va a resociabilizarse. Hay la remisión con autoridad judicial, hay la remisión fiscal, que prácticamente es la aplicación como de principios de oportunidad, donde el fiscal decide que ya no va a acusar o que ya no va a continuar y que le pone ciertas condiciones al adolescente. Y en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, hay la suspensión de la sustanciación del proceso, a petición de la víctima y con autorización de la fiscal o el fiscal, y se podrá solicitar hasta audiencia preparatoria de juicio. Y hay requisitos cuando se trata de delitos de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando la lesión no supera 30 días. No sé qué tan conveniente sea aplicar en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar este tipo de medidas, ya que desconoce criterios de investigación como el continuum de violencia, donde debería, antes de someterse esto a una decisión, pues tener una investigación completa sobre los antecedentes de violencia que se han tenido y un análisis especial sobre el círculo de violencia, ya que los arrepentimientos o la retractación por parte de las víctimas en este tipo de delitos es frecuente. Entonces, con eso, culminado el material que había preparado para cada uno de ustedes y que he tratado también de reducirlo en materia, en razón del tiempo, esperando haya sido de mucha utilidad. Les agradezco por su atención. Agradecemos a Magíster Walter Patricio Caicedo por su brillante exposición. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, o si desean hacer uso de la palabra, por favor, alzar la mano para proceder a dar el permiso necesario. Asimismo, se les informa que en este momento se procederá a enviar nuevamente el link de asistencia por medio del chat de Zoom. Tenemos una pregunta, dice: muy buenas noches, doctor. Una sentencia por narcotráfico, la persona fue sentenciada a 10 años y al aplicar el recurso de casación a la persona se le da solo 4 años. ¿Cuáles pueden ser las razones para esta resolución? Está apagado. Ahí Ya me di cuenta. La verdad es que es difícil adivinar cuál será la razón para que se haya hecho una rebaja, pero de lo que he podido ver en otros casos que han regresado de casación con penas que se han reducido, es porque se ha considerado tal vez que el grado de participación no es el que se estableció en la sentencia, pero esto siempre es sujeto a alguno de las causales que existen para analizar la casación. Entonces determinan, por ejemplo, que seguramente no era autor, sino que era cómplice, o que el delito no fue consumado, sino que realmente había una tentativa. A veces ellos se pronuncian sobre aspectos de mérito. Puede ser a veces que en virtud del principio de congruencia ha variado el tipo penal. Puede ser muchas opciones, pero en relación al tema que estamos conversando esta noche, siempre hay que considerar que para la aplicación de suspensión de la pena, para procedimientos abreviados, para la conciliación, las penas que se van a establecer cuando dice hasta 5 años, hasta 10 años, van a ser las penas del tipo penal, ¿ya? No las penas que han sido a veces puestas en sentencia, que el delito es sancionado, por ejemplo, de 5 a 7 años, pero le pusieron 3, ¿ya? Entonces, porque le pusieron 3 años y la suspensión es para delitos de menos de 5, no es que tiene derecho a la suspensión, porque el tipo penal es de 5 a 7 años.
Eso es lo que se debe analizar para obtener algún tipo de beneficio. Gracias. Gracias, doctor. Damos paso a otra pregunta. ¿Se podría solicitar la suspensión de la pena una vez que se notifique con la sentencia por escrito, por cuanto en la audiencia oral no se lo hace de forma motivada? Y se podría vulnerar derechos del sentenciado si no se la realiza en la misma audiencia o dentro de las 24 horas. Considero que no. La suspensión condicional de la pena debe hacerse al final de la misma audiencia o hasta 24 horas posteriores a la decisión oral. Si es que no estuviese motivada, eso es tema de otro análisis. Gracias, doctor. Damos paso a otra pregunta. Si un procesado es sobreseído por el juez en un proceso directo y el fiscal apela, luego la sala lo condena, ¿ante quién se solicita la suspensión condicional de la pena? A ver si le entendí bien la pregunta. Una persona es en un procedimiento directo sobreseída. ¿Ya? Entiendo que en un procedimiento directo es en la primera parte de la audiencia de procedimiento directo. ¿Ya? Esto lo veo bastante improbable porque en un procedimiento directo se va a dar un sobreseimiento solamente cuando el fiscal no acusa. Con el fiscal ahí mismo se manda un dictamen abstentivo. ¿Ya? Solamente ahí se puede dar un sobreseimiento si es que pasa eso. Ahora, si es que el fiscal al inicio hace su formulación, es más, o sea, en la práctica de la audiencia ni siquiera es que se agota esa parte de fundamentar el dictamen, sino que directamente ya debería ir a un alegato de inicio. La primera parte de lo que se toma de la audiencia preparatoria de juicio debe ser la parte de lo que les decía, de cuestiones de procedibilidad, procedimiento, de validez procesal, y superado eso, el fiscal ya directamente debería entrar a realizar su alegato, pruebas y alegatos finales. Si es que el fiscal ya de entrada considera que no ha reunido los elementos pasado esta primera parte, ahí hace conocer y va a presentar una abstención, que el procedimiento directo sí se lo permite, pero si el mismo fiscal no acusa, es difícil que eso se llegue a alguna apelación. De ser así, que en otro lado, en la audiencia directa se pueda dar mediante, o que un juez diga, yo voy a dar un sobreseimiento en procedimiento directo, y la Corte lo revoca, pues las consecuencias siempre que haya alguna revocatoria de nulidad es que otro juez del mismo rango sea quien continúe. Así como cuando el fiscal superior revocaba, se devolvía para que otro fiscal continúe. Muy bien. Gracias, doctor. En una audiencia de juzgamiento de violencia, la víctima se retracta. ¿El juez con las otras pruebas podrá dar sentencia declarando la culpabilidad? Es probable porque si bien el testimonio de la víctima en delitos sexuales o en delitos del ámbito de violencia contra la mujer es una prueba fundamental, debemos entender o analizar siempre estos casos con perspectiva de género. Y el retractamiento no es algo que es muy aislado, más bien es frecuente. Entonces, hay que analizar cuáles fueron los elementos que se presentaron, o sea, la valoración integral de la prueba. Si es que tenemos una víctima que a la psicóloga, al médico, al trabajador social, a la policía, le dijo una versión de los hechos persistente, coherente, y eso se mantiene, y que simplemente en la audiencia hay una declaración que se retracta, pues el juez sinceramente sí está facultado a no considerarlo. No es solamente esa la única prueba ni para sentenciar ni para absolver. Gracias, doctor. ¿Qué sucede si el fiscal no motiva la acusación? ¿El juez puede dar la nulidad del proceso? Si el fiscal no motiva la acusación, bueno, aquí habría que ver en qué parte. Entendería que no, la acusación la podría sustanciar en una audiencia preparatoria de juicio al momento que sustenta un dictamen acusatorio, no sé si se refiere a eso, o sustentar la acusación podría referirse a que ya actuó prueba y no probó nada. Entonces las consecuencias, si es en una audiencia preparatoria de juicio, es que se va a dar un sobreseimiento, o si es en una audiencia de juzgamiento es la inocencia, y con un llamado de atención evidentemente a Fiscalía. Gracias, doctor. Por efectos de tiempo vamos a dar paso a la última pregunta, que dice, en una audiencia de juicio directo por muerte culposa, ¿me condenan? ¿Puedo presentar apelación y suspensión condicional de la pena al mismo tiempo? Sí se puede.
He visto y me ha tocado resolver casos donde se deja sentada primero en audiencia, en la decisión oral, la decisión de solicitar la suspensión condicional de la pena. Eso es un asunto. ¿Por qué? Porque la apelación ya debería ir al momento en que se dicta la sentencia por escrito. Y la Corte Constitucional también de alguna manera, al momento que establece que se podrá apelar de estas negativas, es como que separa de la sentencia la suspensión condicional de la pena. ¿Ya? Antes estos dos actos eran vistos como un todo. Inclusive se trataba que salga en una sola sentencia los dos asuntos, la sentencia y la suspensión condicional de la pena. Actualmente no hay ningún tipo de limitación en que se pueda hacer una sentencia y tratarlo de la suspensión. Lo que es importante saber si se va a apelar es porque el juez debería tratar de hacerlo lo más pronto posible para que no exista este peligro de que se vaya a dividir la causa de tal forma que el juez diga, ya lo mandé a la corte y ya no puedo pronunciarme sobre el otro. Si el juez lo hace de forma inmediata, sí se puede, porque si me piden la suspensión y apelo, yo no le puedo decir por apelarme, no le puedo atender, le voy a atender la suspensión después de un año que me regrese el proceso. Eso sería vulnerarle los derechos a la persona procesada. Lo correcto debería ser tratarle la suspensión y remitir. Bien. Si el juez de primer nivel ratifica el estado de inocencia, el fiscal apela y la sala lo sentencia, ¿ante quién se tramita la suspensión condicional de la pena? A ver, si es que el juez lo declara inocente, ¿ya? Luego apela, por ejemplo, fiscalía, ¿no es cierto? Ya, y la Corte Provincial lo declara culpable. Sí, la suspensión condicional de la pena debería tramitarlo la Corte. Otra pregunta. En procedimiento abreviado de lesiones, ¿en base a qué sanción se impone la multa? Proceso abreviado de lesiones. Dependiendo del nivel de lesiones, hay una escala de lesiones que están en el artículo 152. La pregunta era, ¿en base a qué se pone la pena o la multa, me dijo? La multa. Ya, entonces ese delito tiene, igual como todos los delitos, tiene la pena y en el artículo 70 se establece una pena pecuniaria. La pena pecuniaria en cualquier delito corre la misma suerte de la pena principal, es decir, la pena del tipo con una reducción del tercio. Gracias, doctor. Nos están solicitando los compañeros si es que nos puede proporcionar el material de apoyo, si es que me puede hacer el favor a mí de pasar para yo hacerles llegar a los compañeros. Claro, con mucho gusto. Gracias, doctor. De esta manera, agradecemos a las autoridades presentes, al magíster Walter Patricio Caicedo, facilitador de este evento, y demás asistentes, por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Muy buenas noches con todas y todos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes.